Una familia, por extraño que te parezca, pudo captar al mismo demonio en la fiesta de un niño. Resulta que esta foto pudo volverse viral a través de una cuenta de TikTok. Según los testigos, no había nadie más que el infante celebrando su cumpleaños. Nadie de la familia pudo identificar al espectro que aparece allí. Se trata de una figura femenina, una supuesta mujer de edad avanzada que parece reírse macabramente frente a la cámara. La foto no es un truco de edición, es real e incluso está imprimida en el acto que se apretó el obturador, y es que no lo pensarían mucho y rompieron la foto debido a que podría maldecir a quien lo tenga en su poder. Si bien hace poco te enseñé una buena cantidad de clips mórbidos del 2022, hoy toca hacer una segunda parte, pero también mezclando los clips del presente año, y es que se dicen que los videos que verás a continuación te podrían causar escalofríos, en especial si los ves a sola de noche en tu habitación. Sin más que añadir, déjame que nuevamente sea yo, tu fiel compañero, el tío Sam, quien te enseñe 9 últimos videos virales que no deberías ver a solas. Número 9. En el municipio de Yucatán, en México, un grupo de influencers se topó personalmente con algo demasiado extraño, al cual consideraron que era un fantasma. Ocurrió a mitad de la noche, un chico venía grabando con su teléfono y, para suerte de él y de nosotros, su cámara mantuvo contacto visual con una rara mujer, y es esa misma que ves en pantalla. Ella se encontraba cruzando la calle 38 que colinda con la 65 frente a una escuela de nombre Luis Álvarez Barret. La figura de apariencia femenina no proyecta sombra, es como transparente y lleva algo parecido a un vestido de novia. Tan rápido como apareció, su ausencia se volvió inmediata, pues simplemente se desvanece y se le pierde de vista. Pero existe otro video de este incidente donde se cree que el autor de esta grabación regresó al lugar de los hechos de día, pero claro, sin suerte alguna, ya que ningún fantasma o espíritu se hace visible ante la cámara. Cuando el video se volvió viral, la gran mayoría aseguraba que era otro avistamiento de la ya conocida e intimidante Llorona, y es que la figura tiene mucho parentesco a ese demonio femenino, pero las personas quienes residen allí la conocen muy bien, pues cuentan que se trata de una hierbatera, una mujer que se ganaba la vida como curandera y que para su mala suerte alguien la encaminó hacia el otro mundo. Pero los vecinos también cuentan que por las noches sí que se logran escuchar los lamentos sollozantes de una mujer. También aseguran haber visto a un jinete pero sin su cráneo, por lo que la mayoría cree firmemente que este video es real. Pero bajo tu opinión, ¿qué piensas sobre este evento? ¿Quién será esta mujer y cómo hizo para desaparecer sin dejar rastro alguno? No dudes en comentar tu teoría al respecto. Número 8. Ahora nos situamos en Colombia, donde un conductor logró evidenciar al mismo demonio caminando a un lado de la vía. El video se volvió viral en cuestión de horas. En él podemos atestiguar a una señora de edad avanzada transitando a solas por esta carretera. Según fuentes fiables, el video fue grabado en la vía entre Barranquilla y Puerto Colombia, y analizando la toma podemos notar un detalle muy imprescindible. La fémina mantiene un tono pálido que podríamos catalogarlo como translúcido. También podemos darnos cuenta que camina muy despacio y un tanto encorvada, y por último lleva un vestido largo hasta el suelo. Incluso algunos logran distinguir que la entidad no lleva zapatos. El video ha recibido cientos de comentarios donde se intenta dar con el origen de la figura en juicio. Algunos la catalogan como un fantasma fruto de algún accidente ocurrido no hace mucho, mientras que otros creen que es una bruja que vaga asustando a los conductores. Pero muchos traileros y conductores de autos particulares quienes transitan por esta vía no se sorprenden mucho con este video, ya que para ellos es común que diferentes entidades se dejen ver por estas vías. Incluso los residentes de ese lugar denominan a esta carretera como maldita debido por los constantes atropellos y accidentes que ocurren en este lugar, mismos quienes propician que las entidades malignas copien figuras humanas y las proyecten en esta pista de Barranquilla. Número 7.
En un top anterior ocurrió un hecho muy similar al que vas a ver a continuación. Nos ubicamos en Buenos Aires, Argentina, específicamente en un sanatorio de nombre Finocchieto. Las cámaras de vigilancia de la instalación registraban a eso de las 3 de la mañana la conducta muy extraña del vigilante en turno. El guardia estaba sentado tranquilamente en el área de recepción, pero de repente las puertas automáticas se abren, como que si en efecto se trataría de una persona, puesto que el sensor se activó repentinamente, pero la cámara no detecta a nadie más que el guardia. Pero es en este punto que el vigilante actúa de manera muy extraña, ya que procede a levantarse de su silla y atiende al supuesto visitante. Pero un detalle que vuelve al evento demasiado raro es el hecho de que el vigilante interactúa con la presunta entidad, se le ve hablando y gesticulando. Incluso apunta algo en su portapapeles. Acto seguido saca una silla de ruedas y anima a alguien que se siente en ella. Luego de ello la grabación termina dejándonos con mucha incertidumbre, pero lo que luego se supo por boca del propio vigilante es que él había visto a una señora de edad avanzada el cual le había pedido ir a la habitación 915. Sin embargo, al notificar esto a las enfermeras que había una señora tomando el ascensor, ellas dijeron que no había nadie más allí. Sin embargo, resultó que la mujer en cuestión había fallecido hace unas 15 horas en esa misma habitación 915. ¿Será que este hombre tuvo conexión con el alma de la anciana? Pero otros usuarios asumen que la mujer estaba recogiendo sus últimos pasos antes de abandonar completamente este mundo. ¿Qué opinas tú de este evento? Como te lo dije al inicio, no es la primera vez que se captan este tipo de situaciones realmente extrañas. Número 6. En el país de México, en la ciudad de Tlalnepantla, se hizo un registro bastante impactante. No se sabe quién lo filtró en internet, pero como es lógico, se volvió viral rápidamente en el portal de TikTok y lo que se logra divisar es a un humanoide gigante quien se encuentra sobre la cima de una montaña. La colosal criatura se mueve de manera extraña, como que si quisiera llamar la atención. Y nuevamente te digo que no se sabe quién lo publicó en internet, pero se especula que fue el miedo quien invadió al autor de este clip. Seguramente el motivo se derive al caso de Andrew Dawson, un TikToker que el año pasado subió este otro video bastante parecido al último que vimos y que, como te lo conté por aquel entonces, Andrew, el autor de ese video, falleció en circunstancias extrañas. El motivo se cree que porque él quiso averiguar a fondo el asunto. Pero volviendo al tema del gigante de México, algunos dicen que es una farsa o un truco de edición, pero yo lo dudo mucho, ya que luego de algunos días otro usuario subió este otro clip donde se captó a este mismo gigante, pero claro, en otra perspectiva. Este video se ve mucho más claro y torna a la historia mucho más creíble. Haciendo un cálculo en comparación al entorno y los elementos del paisaje, el individuo podría medir más de 3,5 metros de alto. Las teorías en torno a su origen varían demasiado. Varios usuarios creen que se trata de un alien, un ser de otra galaxia. Otros asumen que es un pie grande, o sea un simio enorme, y por último algunos especulan que se trataría de los Nefilim, una raza de gigantes híbridos surgidos como resultado de una unión antinatural entre ángeles demoníacos y mujeres humanas, gigante que alguna vez poblaron la tierra y que cuya veracidad de su existencia está escrito en el libro de Génesis. Por último, la grabación que vimos data de marzo del año 2022, pero que por alguna razón se hizo viral en enero de 2023. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué últimamente se están grabando a muchos gigantes? ¿Será que ellos nos están invadiendo, tal como lo dice el camarógrafo de este último video? ¿O por el contrario será una paridolia, un efecto óptico, cualquier otro detalle que lleve a la veracidad? Sería fascinante que me deleites con tu hipótesis al respecto. Número 5. ¿Crees en las abducciones?
En el campo de la ufología, las abducciones es el acto de cometer un secuestro comúnmente propiciado por seres extraterrestres. Las víctimas cuentan que han sido transportadas a un sitio lejano donde en la mayoría de ocasiones aseguran haber llegado a una nave espacial. El próximo video que estás viendo fue grabado en el año 2010, pero en estas últimas semanas y por alguna razón desconocida se ha vuelto viral en la comunidad de habla inglesa. El clip, que se conoce como el video de la abducción de Droitwich, se grabó en el Reino Unido. En las imágenes se ve a una pareja de esposos durmiendo en su cama. La mujer se encuentra al lado derecho de la imagen, y es que la fémina ya había denunciado que había sido secuestrada en muchas ocasiones por los extraterrestres. Es por ese motivo que su esposo decide colocar una cámara en su habitación a ver qué ocurría realmente, pero en cierta noche a elevadas horas nocturnas se puede ver tanto a ella como a su pareja desaparecer, y que como por arte de magia su cuerpo se desvanece y las sábanas caen en el lugar en el que habían estado acostados hace unos segundos. Luego de unos minutos se puede ver como la pareja reaparece de la nada, se acomoda y continúa su ciclo de sueño. La cantidad total del tiempo que estuvieron secuestrados fue de alrededor de 12 minutos. Un dato a destacar es que el video fue grabado a través del monitor de la cámara de vigilancia. La pareja envió su video a un grupo de investigadores de lo paranormal. Ellos investigaron a fondo los hechos e intentaron recrear este fenómeno sin suerte alguna. Pero uno se pregunta qué le ocurrió a esta pareja. ¿Desapareció por culpa de los aliens? O mejor dicho, de los demonios, quienes se lo llevaron por un corto tiempo. ¿Las imágenes serán reales? ¿Será posible que podamos explicar este fenómeno? Si algo averiguas, no dudes en comentármelo. Número 4. Una usuaria, quien quiso permanecer anónima, envió este extraño video a un famoso portal sobre noticias de misterio. El raro clip involucra a una figura desconocida y es este mismo que ves en pantalla. Según la historia que contó la chica, el metraje fue extraído de un cassette de VHS, propiedad de su difunto padre. El video fue grabado desde el interior de un auto y capta a una extraña criatura oscura desplazándose por un camino. Su aspecto es como la de un humanoide, el cual se nota que es muy alto y corpulento y está provisto de abundante pelo en todo su cuerpo. Al ver que está siendo vigilado, el ser huye del lugar y se esconde por detrás de un árbol, y es cuando el video termina y pasa a negro. Según se dijo, nunca más lo volvieron a ver después de eso. La autora de este video cuenta que ella estaba hurgando entre las pertenencias de su progenitor y se topó con esta cinta. Cuando le preguntó a su madre sobre este cassette, la señora solo atinó a decir que el metraje data del año 1970 y que fue grabada en un área remota en California. No se sabe quién o qué era esa cosa caminando en el bosque de los Estados Unidos, ni tampoco la joven ni la señora logran identificar a esta criatura, pero muchos usuarios han comentado que podría tratarse del famoso Bigfoot, o conocido también como el pie grande, un enorme primate cuyo origen es desconocido por la ciencia. No se sabe nada más de este extraño video, pero si se comprueba que el metraje es real y genuino, estaríamos frente a uno de los avistamientos de esta criatura más increíbles de su registro. Número 3. Rubín Legarreta es una famosa actriz y cantante mexicana. Hace pocas semanas llamó mucho la atención del público debido a un video de ella donde se presume que captó algo sobrenatural. El clip, que se colgó en el portal de TikTok, obtuvo millones de visitas, y todo iniciaría cuando Rubín fue de vacaciones junto a su familia a Japón. Las imágenes enseñan a Rubín pasándola bien junto a sus parientes. Ellos estaban utilizando un kimono, un traje típico de los nipones, pero de repente la diversión es interrumpida por algo desconocido que aparece en el fondo. Casi al terminar el video, algo se manifiesta detrás de la joven. Es como una figura espectral, misma que se asoma por la esquina de la calle. Algunos dicen que se trata de un fantasma de aspecto femenino, incluso la entidad pareciera que estuviera flotando. Otros asumen que esa figura lleva un kimono y una máscara aterradora de su folclore, y en efecto esa cosa no se ve muy humana que digamos. Su rostro es demasiado grande en proporción a su cuerpo y mantiene un aspecto horripilante y desencajado.
y como es común, nadie de los implicados en este evento logran identificar a esta manifestación. Simplemente apareció de la nada y tal vez solo haya sido perceptible por medio de una cámara digital. Si bien sabemos que Japón es un país lleno de leyendas y misterios, que no me sorprende que se capten este tipo de fenómenos, pero a tu parecer crees que esta figura es de carne y hueso, será algún transeúnte quien pasaba por allí, o por el contrario culpas a un ser maligno que quiso aparecer en la toma. Confiésame tu decisión al respecto. Número 3. Número 3. Número 2. Número 1. Regresemos nuevamente al país de Colombia, exactamente en la comunidad de Santa Ana, Bogotá, lugar de los hechos. Aquí los vecinos viven aterrados ya que cuando cae la noche, alguien les toca el timbre de sus casas. Ocurre con mucha frecuencia todos los días, a elevadas horas nocturnas, pero cuando los residentes salen a revisar quién es, no había nadie allí afuera. Decididos a resolver el misterio de estos golpes, prueban suerte revisando las cámaras de vigilancia de la calle y para su sorpresa lo que divisan es a una sombra que pasa de casa en casa. Tal vez este ser sea el que ocasiona que los timbres suenen a mitad de la noche. La figura de un tono oscuro se mueve lentamente y parece incluso levitar. El origen se le ha atribuido como un ser sombra, pero para ser más curioso este evento, el fantasma tiene un nombre. La gente lo ha bautizado como Tintín, el espíritu que gusta de tocar las puertas de las casas. Pero también aquí entra un detalle fundamental: ¿cómo es posible que un ser no materia, sease un demonio o espíritu, pueda físicamente apretar el botón del timbre? El metraje, como es habitual, se viralizó debido a la extraña historia y de los vecinos al reportar los hechos. Entonces, ¿qué opinas tú de este evento? ¿Tienes en mente que los seres fantasmagóricos pueden mover cosas o tocarlas como lo hacemos nosotros? ¿Tendrán esa habilidad de materializarse? Anímate y debate esta interrogante en los comentarios. Número 1. Fue de los videos más polémicos del año 2022. Ocurrió en una morgue en Rusia. La cámara de vigilancia instalada en el interior del edificio logra capturar a dos personas que supuestamente ya pasaron a mejor vida. Se encuentran postradas en las camillas cubiertas por una manta, pero extrañamente uno de los supuestos fallecidos se levanta. Se le nota muy decaído y débil. Intenta ponerse de pie, le es muy complicado, pero lo hace con dificultad y en un momento determinado camina, pero él pareciera seguir en un estado crítico. Ya de por sí es impactante el hecho de que se haya despertado y prontamente el clip termina con el hombre saliendo de la toma. No se sabe quién es este individuo o en qué lugar de Rusia se captó este raro acontecimiento, pero en nuestro lado del mundo se volvió tremendamente viral. Desde su publicación se han dedicado muchas historias para poder explicar esta anomalía. Si bien es cierto, mucha gente duda en la veracidad de este video, otros creen que este clip es completamente real, pero si fuese cierto, esta última teoría tiene una buena explicación. Dicen que este hombre que vimos levantarse tuvo una catalepsia, un estado biológico en la cual la persona yace inmóvil, en aparente muerte y sin signos vitales, no obstante se halla en un estado consciente, es decir, en todo momento él estuvo vivo, solo que su corazón y órganos funcionaban con la mínima potencia, tan imperceptibles para los médicos que casi lo entierran vivo. Pero como sabrás, hay muchos escépticos sobre este clip. En primera instancia no creen que este lugar sea una morgue debido a que la habitación está demasiado ventilada por esas enormes ventanas, pero otros usuarios comentan que podría ser una campaña publicitaria para una película de terror. Por consiguiente, ¿cuál es la verdad de este raro video? Si bien tiene una buena explicación para la resurrección de este hombre, muchos no creen en él, pero a mí me gustaría saber cuál es tu posición al respecto, ya sea de este video o de los otros metrajes tocados a lo largo del top. También puedes apoyarme regalándole un like a este video o compartiendo mi contenido. También puedes enviarme archivos de temática terror a mi correo electrónico, y si eres nueva o nuevo aquí, suscríbete y sé que de esa forma recibirás más material de índole sobrenatural.
Si mi contenido fue de tu satisfacción, suscríbete a mi canal y activa la campanilla. Sabes que tus likes me confirman que te gustó el clip y me incentivan a colgar más top de temática terror. Y si deseas ayudarme con alguna idea o archivo terrorífico, adjúntamelo a través de mi correo electrónico, que yo estaré ansioso por leer tu mensaje. También puedes apoyarme compartiendo mis videos con tus conocidos, pues te lo agradecería mucho. Eso ha sido todo, chicos, y sé que muy pronto nos volveremos a ver. Que pases muy buenas noches.